El día 24 de febrero se celebró la Japan Expo South 2023, una convención francesa donde estuvo como invitado el señor Chikashi Kubota, animador reciente de la franquicia de Dragon Ball que estuvo a cargo de las últimas dos películas, Broly y Super Hero, y que además también ha trabajado en otros proyectos muy importantes como One Punch Man. Kubota fue entrevistado y nos dio información bastante interesante de la que no teníamos idea, tanto la producción de las películas hasta quizá una pequeña pista sobre un posible remake animado de Dragon Ball. Así que sin más comencemos con toda la información que nos trajo esta pequeña entrevista. El trabajo principal de Kubota es de supervisor de animación, trabajó como supervisor de toda la primera temporada de One Punch Man, además de ser el diseñador de personajes para el anime, y específicamente animador del primer y último capítulo. ¡Wow! En cuanto a Dragon Ball, hizo toda la pelea de Gogeta contra Broly y los créditos de dicha película, mientras que en Super Hero se encargó de supervisar toda la película, haciendo unos pequeños cambios y encargándose de que el CGI se viera lo mejor posible, para así representar a personajes 2D, y por si fuera poco también se aventó él solo todo el intro 2D del principio. La entrevista comenzó con un poco de la historia de cómo llegó a Dragon Ball. Kubota mencionó que desde su niñez había sido un gran fan del anime, y en la escuela se la pasaba dibujando en sus cuadernos mucho sobre Dragon Ball. Su sueño fue siempre trabajar para la franquicia. Hey, como todos los niños de este lado del mundo dibujando en sus cuadernos cosas del Cocoon. Se nota que es un verdadero fan de la serie. A los 11 años fue cuando decidió que se convertiría en un animador. Además de Dragon Ball, también era fanático de otras series, como Macross Plus, Evangelion y Oh Mi Diosa, los cuales influenciaron a sus diseños y estilo de dibujo. Como mencionamos, Kubota dijo que ha trabajado en muchos proyectos, pero dos de los que está especialmente orgulloso es de su trabajo en Space Dandy y la primera temporada de One Punch Man. Una de las razones para esto es que en esas dos series contó con un staff y trabajadores muy competentes. Lo mejor de la industria. Cuando terminó el último capítulo de Space Dandy estaba bastante triste de dejar ir al grupo de animadores con el que había trabajado, pero entonces fue que Shingo Matsume le ofreció ser diseñador de personajes de su próximo proyecto, el cual sería One Punch Man. En cuanto a cómo llegó a Dragon Ball Super Broly, básicamente fue porque era muy terco al respecto, pues le pidió directamente a Hayashida, el productor de la película de Broly, que lo pusiera a cargo de los diseños de Dragon Ball en algún futuro, ya que él se consideraba el animador más fanático de todos en cuanto a Dragon Ball. Este era su sueño desde niño. Y si bien Hayashida no lo puso como diseñador, sí que se encargó de quizá la parte más importante, la pelea entre Gogeta y Broly. Tal vez muchos puedan estar de acuerdo que fue una de las mejores escenas animadas que tuvo la película. Además, claro, Kubota también se encargó de los dibujos y pequeñas animaciones que tuvieron los créditos del filme, en donde pudimos ver a los personajes principales como Goku y Vegeta, Broly, Freezer y Gogeta. Para Dragon Ball Super Hero le encargaron ahora no solo una o dos escenas, sino ser el supervisor de animación absolutamente de toda la película. Algo que en un principio era como un sueño cumplido para él. Si bien no era diseñador de personajes, un supervisor de animación para todo el filme era un trabajo realmente importante en la franquicia de la cual había sido fan desde niño. Pero todo cambió cuando se enteró de la triste verdad. La película sería hecha en CGI y no una animación tradicional. Esto realmente fue algo que lo entristeció y con lo que no estaba de acuerdo, siendo Kubota un enorme fan y también prodigio para la animación 2D hecha a mano, tal y como nos demostró con la película de Broly. Compartió también mucho del pensamiento y lo que sentíamos los fans al saber por primera vez que la película sería hecha con modelos en 3D. No es que se vieran horribles o que no pudieran acostumbrarse, pero el 2D tenía algo que es mucho más encantador a los ojos de las personas y hacen que se sientan más vivos. Sin embargo, esto seguía siendo un trabajo muy importante dentro de Dragon Ball y Kubota no podía negarse. Pero eso sí, siendo tan terco como es, cuando le pidió a Hayashida que lo metiera en la franquicia, logró salirse con la suya de alguna manera. Originalmente Dragon Ball Super Hero no tenía ninguna escena en 2D, ni siquiera esas pequeñas imágenes estáticas que se vieron en algunos momentos. Nada de esto, todo iba a ser animado en 3D. Pero entonces Kubota puso una única condición para aceptar trabajar en este proyecto. Si es que lo querían tener como supervisor de animación, tenían que dejarlo tener unas cuantas escenas en 2D, en donde pudiera mostrar todo el esplendor que Dragon Ball merecía en la pantalla grande. Al parecer no tuvieron problema con ello, ya que Kubota fue contratado y le dejaron hacer ciertas partes completamente en 2D, como cuando Goku se prepara para pelear contra Vegeta, las imágenes estáticas que ya mencionamos y por supuesto, el intro resumiéndonos toda la historia de la serie.
Esta increíble, excelente y maravillosa secuencia animada fue hecha completamente por él. En cuanto a todo el resto de la película, que fue hecha en 3D, eso fue lo que más trabajo y tiempo costó. Según sus palabras, el estilo de Toriyama es difícil de mantener cuando se está trabajando con enormes cantidades de contenido. Algo que de hecho hemos visto en Dragon Ball Super, donde muchos capítulos sin demasiado presupuesto los diseños de los personajes solían verse algo deformes, o para nada con el estilo característico de Dragon Ball. Por esta razón, Kubota tuvo muchos contratiempos y tuvo que corregir demasiadas cosas. Tuvo que verse absolutamente todas las escenas una por una y cuadro por cuadro, haciendo sus correcciones y regresándolas al equipo encargado de la animación 3D para que las rehiciera. Esto fue lo que ocasionó que la producción tardara tanto tiempo. Básicamente tenían a una sola persona encargándose de ver cada cuadro de la animación y tener que mandarla a corregir cuando fuera necesario, solo para volver a revisarla tiempo después. Además que claro, esto no era nada su trabajo, pues también las partes 2D las hizo él sin ayuda de nadie más. La fecha final para entregar la película se acercaba y Kubota presentía que no tendrían listo el filme, por lo que llegó incluso a pensar en rendirse, pero tuvieron un muy afortunado golpe de suerte y Toei fue hackeado. El Kubota les instaló el Ares, no es cierto. Así que eso le dio 2 meses para poder terminar el proyecto. Quién sabe, tal vez sin ese hackeo de la película de todos modos se hubiera retrasado para lograr tenerla lista, o inclusive peor, quizás la apresurarían y entregarían errores de animación o cosas no terminadas. Aún así, Kubota sigue pensando que el 2D es mucho mejor, sobre todo para Dragon Ball. Con el lápiz y tu propia mano puedes expresar mucho más a la hora de dibujar, ya que no estás limitado por un modelo en 3D, el cual ya está preestablecido. El dibujo puede ser deformado a voluntad y por lo tanto es más fácil hacer que demuestres emociones. Esta fue la razón por la que pudo entender a los fans y cuando le hablaron por primera vez del proyecto de Super Hero se mostró bastante desanimado. Así que insistió e insistió hasta que logró que lo dejaran meter al menos un poco de 2D en la película, por lo que él es el verdadero héroe sin capa de esta historia. Sin su insistencia hubiéramos tenido seguramente una película mucho menos pulida y sin nada de animación tradicional. En cuanto a la producción total de Super Hero, esto tardó aproximadamente 1 año y medio, en comparación con el primer capítulo de One Punch Man que tardó 6 meses, mientras que el último 6 semanas. Aunque recordemos que los capítulos individuales tienen una duración de 20 minutos, mientras que la película duró 1 hora 40, por lo que haciendo una comparación casi les exigieron que trabajaran el doble de rápido que con una animación normal, a pesar de que esa regla debería ser al revés en el cine, donde el resultado debe ser superior a la calidad en televisión. Kubota reveló que realmente no entiende ni se preocupaba mucho por los niveles de poder actuales de Dragon Ball. Eso, Kubota. Para disfrutar Dragon Ball Super no pienses en los niveles de poder. En lugar de eso se concentra en su trabajo, el cual es hacer que los personajes y ataques luzcan poderosos, esto en la pantalla. Lo que confirma lo que muchas veces hemos dicho, que para disfrutar de Dragon Ball Super hay que apagar un poquito la lógica y no pensar en los niveles de poder demasiado seriamente. ¡Hey, chócalas, guionista! Algo que Kubota lamentó mucho es que no pudo conocer en persona a Akira Toriyama. Esto es algo que le hacía mucha ilusión y que de hecho el staff principal de la película pasada, es decir la de Broly, sí que pudieron hacer. Ellos conocieron a Toriyama cara a cara para la planeación de la película. Sin embargo, lamentablemente, como todos estaba trabajando online debido a la pandemia, Kubota no tuvo la oportunidad de conocer al creador de Dragon Ball, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer en un futuro, ya que gracias a su magnífico trabajo es seguro que podamos tenerlo de vuelta en los proyectos animados de la franquicia. De hecho, en cuanto a eso, aquí es donde Kubota reveló quizá lo más importante y por lo que muchos han entrado al video. Kubota dijo que ya ha tenido pláticas con Hayashida, en donde ha hablado sobre un posible remake de Dragon Ball. No confirma nada, pero dijo que si alguna vez querían volver a hacer todo Dragon Ball, pero ahora sí con un verdadero remake y no como lo fue Dragon Ball Kai, tenían que definitivamente llamarlo a él. Esto fue lo que le dijo directamente a Hayashida y como sabemos ya le rogó una vez para que lo metieran a la película de Broly, y una segunda siendo bastante terco para la animación 2D, y las 2 veces le hicieron caso, por lo que quién sabe. ¿Querrá decir esto que nos están preparando algo tan grande como un remake? ¿Será acaso esto sobre aquella supuesta serie web de la que no sabemos nada? Y según los que pasaron esta información,
¿Era una serie donde Kubota y Toriyama estaban bastante involucrados? Kubota piensa que ese intro en 2D que hizo para Super Hero fue un excelente currículum para los encargados de estas decisiones en la franquicia, y se sientan de una vez por todas motivados en traer un remake de toda la historia de Dragon Ball. Si los convence, este vato a ser el héroe de todos. Por lo que esto confirmaría que hizo esto con toda la intención para que pusieran el ojo en él para una posible nueva versión de Dragon Ball. Ciertamente no era algo muy necesario el poner un intro explicando toda la historia en esta película, pero como fue una de las escenas que él incluyó y tuvo la libertad para ello, y puede que siendo el gran fan que es, también esté del lado de nosotros, y sentimos la verdad que realmente es alguien así, queriendo traer las cosas que más nos gustan y siempre hemos soñado. Así que seguro con él en el equipo de animación de Dragon Ball podríamos estar seguros de que en el futuro vendrán cosas excelentes. Kubota terminó la entrevista diciendo que su próximo proyecto es una película animada original, y espera que su hijo pueda verla, pero en cuanto a Dragon Ball eso fue todo. También aquí tenemos una foto de una imagen con los diseños de Gohan Bestia y Piccolo Orange de la película, hechos por Kubota y firmados por él, además de también un sketch rápido de Goku que hizo en unos minutos para un fan que estaba muy entusiasmado de verlo. Podemos notar que incluso el cabello de Gohan, que quizá en la película se veía un poco raro, Kubota pudo dibujarlo en 2D, de una manera excelente y mucho más acorde al estilo de Dragon Ball que recordamos en los 90. Pero bueno, eso sería toda información acerca de todas estas noticias de Dragon Ball actuales. ¿Crees que venga un posible remake de Dragon Ball clásico y Z? De hecho, estamos a punto de llegar a un nuevo aniversario de Dragon Ball. ¿Te gustaría que Kubota siguiera trabajando en la franquicia como supervisor de animación? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios y hasta la próxima. Y un abrazo con cariño del Kubota para todos los que son fan y hasta la siguiente. Los quiero, chao.